Bueno, hola a todos, hola a nuestra audiencia global. Hoy es 25 de agosto y están pasando muchas cosas en el mundo, muchísimas. Y para entender todo eso, tengo el privilegio y el honor de contar conmigo, con mi querido amigo y colega Pepe Escobar, corresponsal internacional, respetado en todo el mundo, que entiende todo lo que está ocurriendo en Eurasia. Así que en un segundo le cedo el micrófono. Si les gusta lo que hacemos, les pedimos amablemente su apoyo. Denle a me gusta y suscríbanse. Vayan a Substack. Por $5 al mes les enviaremos esta calidad de información directamente a su correo 2 veces por semana, es decir, 8 veces al mes. Así que adelante, Pepe. Por favor, ayúdanos a entender los extraordinarios acontecimientos que están teniendo lugar en Islamabad, Teherán y Washington. Gracias. Gracias, señor Z. Gracias a todos, a nuestra audiencia de todas partes, de todo el mundo. Hoy he sabido en Francia que tenemos a mucha gente muy bien situada en Francia, que sigue Transition Protocol, no solo en francés, sino también en su versión original en inglés. Bueno, el viaje de todos los viajes, al menos últimamente, acaba de concluir. Ha sido, por supuesto, el viaje del mariscal de campo Asim Munir a Teherán desde el lunes hasta hoy, martes. Han regresado hoy a Islamabad. De hecho, se quedaron al menos medio día más de lo habitual, porque bueno, la lista de dosieres y asuntos que había que tratar es inmensa. Empezando, por supuesto, por... Me gustaría volver una vez más al tema. Yo diría que la enésima resucitación del gato previamente muerto para siempre, el memorando de entendimiento. Una vez más, volvemos a la resucitación del memorando. Sí, por supuesto, Donald Trump por fin ve la luz, si tiene una conversión camino de Damasco. Nadie apuesta por ello, pero es posible. Bueno, intentemos desglosar de qué hablaron Asim Munir y el ministro del Interior Naqvi en Teherán. En primer lugar, hablaron con todo el mundo, con todos los que están en el poder. Y eso incluye a Arakchi, Ghalibaf, Mohsen Rezaei y, por supuesto, a personas directamente vinculadas al círculo más estrecho y cercano del líder Mojtaba Khamenei. Así que la conclusión más importante es, de hecho, la conclusión fue, como Naqvi describió, como los propios iraníes describieron la reunión. En la oficina del presidente Pezeshkian, describió toda la misión, todo el viaje y todas las conversaciones como, y cito, altamente productivas. Bueno, esto ya es en sí mismo un cambio de juego, porque hasta literalmente ayer, no era este el lenguaje que venía de nadie con poder en Teherán respecto a la posibilidad de algún tipo de reanudación de las conversaciones con los estadounidenses. Así que esto significa que Asim Munir, vaya, esa fue una misión del cielo al infierno, pasando por el purgatorio y por todo lo demás. Tuvo que entregar algo. Para empezar, ¿por qué fue Asim Munir a Teherán? Porque Donald Trump volvió a coger el teléfono y lo llamó. Y como hemos informado aquí en Transition Protocol, esto ocurre prácticamente todos los días, o al menos varias veces por semana, desde hace ya semanas. Porque Asim Munir y Trump se tienen en marcación rápida, tienen una relación directa. Trump le pidió a Asim Munir, ve a Teherán, habla con ellos e intenta encontrar una vez más algún tipo de salida que para mí parezca mínimamente aceptable. Conocemos los límites, y los límites de todo lo que Trump considera aceptable giran en torno a su ego, del tamaño de la Vía Láctea. Así que esto va a ser muy, muy difícil. Pero demuestra, una vez más, la desesperación en la oficina del presidente de los Estados Unidos de América, aunque estén siguiendo vías paralelas. Trump suplicando al mariscal de campo Asim Munir una salida para que los iraníes vuelvan a la mesa de negociaciones. Y el espantoso secretario del Tesoro, antiguo activo de Soros, que llevó a la quiebra a 2 fondos de cobertura, la viva imagen de la desmesura, una mezcla de ignorancia y arrogancia, Scott Bessent, lanzando la madre de todas las sanciones, subsanciones, infrasanciones y sanciones secundarias contra Irán, algo de lo que se están riendo en todo el sur global.
y especialmente China. Bueno, este es un canal para toda la familia. No puedo decirles cuál fue la metáfora con la que los chinos respondieron, básicamente a Scott Bessent, pero ya se hacen una idea bastante clara. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín, por supuesto, con esa cortesía infalible que siempre tienen, dice que China se opone a las sanciones unilaterales ilegales. Y por supuesto, el subtexto es esencialmente, no vamos a cumplir nada de lo que venga del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y esto es lo más importante, porque estas sanciones no son solo contra Irán. No solo suponen en la terminología estadounidense un estrangulamiento de la economía iraní. Estas sanciones van contra China. El principal socio comercial de Irán es China. Irán es miembro de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái. Irán forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, las nuevas rutas de la seda. Irán es una cuestión de seguridad nacional para China, debido a su pacto de 25 años, por valor de $400.000 millones de energía a cambio de infraestructuras. Por tanto, se trata de una asociación estratégica. Si atacas a uno de los miembros, estás atacando al otro. Todo el mundo en el sur global lo sabe. Obviamente, muy poca gente en Washington lo sabe. O en Nueva York, dicho sea de paso. Pero lo más importante es que la reacción de China ya llegó. Y básicamente dijeron, no nos importa, hagáis lo que hagáis, no nos importa. Y esto es básicamente ridículo. Por supuesto, en lenguaje diplomático. Volviendo a Munir y Naqvi, en Teherán, después de hablar con todo el mundo. Vale, ¿qué ha pasado hoy? Naqvi ha regresado a Islamabad. ¿Y con quién se reúne allí? Con la embajadora estadounidense en funciones, Natalie Baker. ¿Qué nos dice eso? Que esto no fue un simple, vale, vamos a Teherán, hablemos con todo el mundo y veamos qué pasa. No, es una hoja de ruta muy calculada, posterior a una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, que básicamente encargaba a la delegación de Islamabad ir a Teherán y conseguir algo para salvarle la cara, en esencia. Y esto es exactamente lo que Naqvi informó a Baker en Islamabad, a su regreso. Así que ya podemos describirlo como diplomacia itinerante. Sin duda, en términos de realpolitik, esto es diplomacia itinerante. Después puede haber más viajes de este tipo. Por ejemplo, en los próximos días una delegación pakistaní a Washington. Si eso ocurre, veremos que las cosas están cambiando. Podríamos ver otro viaje. Podríamos ver a alguien muy importante de la administración Trump viajando a Islamabad. Evidentemente, no a Teherán, sino a Islamabad. También podría haber otra visita pakistaní a Teherán para aclarar y ampliar algunos asuntos. Así que la diplomacia itinerante ya está en marcha, lo cual, teniendo en cuenta dónde estábamos hasta este domingo, es una muy buena señal. Porque estábamos de nuevo en la escalada. Digamos que ahora esa escalada está en horizontal, o relativamente latente. La escalada económico-financiera continúa, pero, en esencia, pese a toda su retórica y a su arrogante ignorancia de los hechos, y de cómo la economía iraní comercia con sus socios en toda Eurasia, no solo en Asia Occidental, sino en toda Eurasia, y especialmente con Rusia y China, con quienes Irán mantiene dos asociaciones estratégicas, que también incluyen comercio e intercambios económicos. Obviamente, Bessent ignora todo eso. No importa. La cuestión es que el sur global, en su conjunto, seguirá el ejemplo chino y continuará comerciando y haciendo negocios con Irán. En primer lugar, porque no lo hacen en petrodólares ni en dólares estadounidenses. Ya están sorteando el dólar estadounidense. Así que todos seguirán sorteando el dólar estadounidense al tratar con Irán, y esto es imposible de rastrear para los mecanismos estadounidenses. Bien, ¿cómo podríamos describirlo? Intentaré darles una definición concisa de lo que podría estar preparándose, o de algo que muy posiblemente ya esté en marcha.
Es un mecanismo. En esencia, es la resucitación del gato muerto del memorando de entendimiento, pero con otro nombre o mediante otro mecanismo, para reabrir, una vez más, el mecanismo indirecto de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Y por supuesto, de nuevo a través del mediador anterior, que Trump había degradado parcialmente. Pero la degradación duró, ¿qué? 2 o 3 días. Ahora Pakistán ya no está degradado. Pakistán vuelve a estar en el centro de atención, según el trumpismo. Así es como funciona, ¿no? Así que volvemos al memorando de Islamabad ya existente, al que muchos de nosotros llamamos el gato muerto del memorando de entendimiento, que todavía no está del todo muerto. Y Teherán les dijo básicamente a Munir y Naqvi, sí, estamos dispuestos a volver al memorando de entendimiento, siempre que la otra parte lo respete. Así que, en esencia, si se mira todo el asunto desde un punto de vista conceptual, no hay nada nuevo. Y es lo más evidente, diría yo, hasta para un niño de 10 años. Los presidentes de Irán y de Estados Unidos firman un memorando de entendimiento, con 14 puntos y compromisos bilaterales. Por tanto, los compromisos tienen que ser respetados por ambas partes. Unos días después, los estadounidenses hacen saltar por los aires el memorando sin respetar ninguno de los compromisos. Los iraníes están hartos y dicen, obviamente, no hay nada que hablar con esta panda de lunáticos. Ahora, los pakistaníes van a Teherán y dicen, miren, entendemos que estaban enfadados, pero la otra parte ahora quiere volver a hablar con ustedes. ¿Están dispuestos a hablar? Y ellos dijeron, por supuesto, siempre que respeten el memorando de entendimiento. Así que estamos otra vez en el mismo punto. Seguimos volviendo a la única salida posible, en cualquier escenario, en cualquier lugar, en cualquier universo disponible para Estados Unidos. Sentarse a hablar indirectamente, con Pakistán como mediador. Meter a Qatar, Omán, Turquía, a quien sea, no hay problema. No en una capital europea. Y empezar a hablar de cómo aplicar los compromisos del memorando de entendimiento. Es tan simple como eso. Pero ese es el problema. Es tan sencillo, tan directo y tan propio de la realpolitik que ya sabe, por desgracia, no cala en la mentalidad de la administración Trump. De acuerdo. Así que podemos decir que el centro de gravedad de toda la situación se ha desplazado. Yo diría que ahora está en un punto intermedio. Digámoslo así, si la pelota está en el tejado de alguien, en este momento está en el de Estados Unidos. Al mismo tiempo, para mover esa pelota, los pakistaníes tienen que seguir repitiéndole lo obvio a la administración Trump. Miren, hemos hecho lo que nos pidieron. Los iraníes dijeron, de acuerdo, volvemos a la mesa siempre que vayan en serio. Si vuelven a la mesa y no empiezan, por ejemplo, a hablar de la devolución de los activos congelados, del alivio de las sanciones o del fin de su bloqueo marítimo del estrecho de Hormuz, esto no irá a ninguna parte otra vez. Así que la decisión es suya. Esto es Pakistán diciéndole a Washington, esta es vuestra decisión. Así que todo depende, una vez más, de lo que decida el niño pequeño, psicópata y asesino. Un breve repaso de lo que, porque creo que es importante repasarlo con todos vosotros, dada la gravedad y la seriedad de la situación. La cadena de acontecimientos, cómo se desarrolló todo. En primer lugar, empezó a moverse a través de una llamada telefónica de Trump a Munir. Básicamente, vale, podemos decir que le estaba suplicando, Munir, por favor, haz algo. Obviamente sabemos que está en un aprieto. Conocemos los plazos. Conocemos la presión interna, la presión de las elecciones de mitad de mandato, la presión por el agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo. Todo el mundo sabe esto. Incluso, no sé, los camellos en medio de las nuevas rutas de la seda saben esto. Vale, entonces, ¿cómo describen los pakistaníes lo que ocurrió el lunes y el martes en Teherán? Buscar una solución negociada. Es un lenguaje muy importante porque es muy preciso. La única salida a todo lo que está ocurriendo es una solución negociada. Esto significa diplomacia, sentarse a la mesa. Es una comparación horrible. Pero así fue como se resolvió la guerra de Vietnam.
fue mediante la diplomacia. Duró mucho tiempo, pero era necesario que Vietnam del Norte y Estados Unidos se sentaran a la mesa y hablaran. Estamos en una situación similar en términos de diplomacia. Estados Unidos tiene que empezar a aplicar la diplomacia, no tener a un imbécil que se hace pasar por secretario del Tesoro, presumiendo de que va a convertir a 90 millones de iraníes en mendigos en la calle, pidiendo comida. Esto no funciona así. Bueno, entonces, el intermediario, y además en una posición mucho más consolidada que hace unos días, por supuesto, una vez más, es Islamabad. ¿Por qué? Porque otra vez estaban en medio, y ahora los estadounidenses quieren que se reanuden las negociaciones. No sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si van en serio, no sabemos si esto es un pase a la desesperada. Por supuesto, tratándose de la administración Trump, nunca podemos afirmar nada de forma concluyente. Pero al parecer, ven que no hay otra salida que intentar alcanzar un acuerdo negociado. Así que un punto muy importante. Estoy intentando oír, ¿cuántos puntos tenemos? Bueno, tenemos muchos puntos. Intentaré repasar lo básico. Punto número 1. La misión en Teherán logró que Irán estuviera dispuesto a volver a avanzar hacia un contacto indirecto. Sí, por supuesto. Estaban dispuestos a hablar diplomáticamente con Estados Unidos, siempre que Estados Unidos hablara en serio. Así que, una vez más, reafirmaron ante los pakistaníes que, por supuesto, no descartan la diplomacia, pero la otra parte debe creer en la diplomacia. De ese modo, Pakistán volvió a quedar situado como el principal mediador. Pakistan was again positioned as the principal mediator. Okay. De acuerdo. Hay algo un poco más complicado, un mecanismo de 6 puntos que se elaboró para resucitar el memorando de entendimiento muerto. No tenemos una confirmación definitiva sobre esos 6 puntos, pero básicamente recogen los puntos principales del memorando, los que cualquiera puede citar de memoria. El fin de todas las guerras. Esto significa todas las guerras contra el eje de la resistencia, no solo la guerra contra Irán. Así que incluye a Hezbollah, Yemen, las fuerzas de movilización popular en Irak, y algo muy importante, también Palestina. Y si esto llega a la mesa de negociación, los iraníes insistirán en Palestina. Vamos a tener que hablar de Palestina, de una forma u otra. De acuerdo, el memorando de entendimiento sigue siendo fundamental. Un compromiso formal de Irán para negociar, directa o indirectamente, con Trump. Este es uno de los 6 puntos. De hecho, los iraníes ni siquiera tienen que comprometerse formalmente a hablar con los estadounidenses, porque no están poniendo condiciones para volver a la mesa. Lo único, ni siquiera es una exigencia, porque es algo tan evidente. Mire, si se firmó un memorando de entendimiento, vayamos a la mesa y debatámoslo allí. Básicamente, es lo mismo que llevan diciendo semanas. Y aún así, la administración Trump no lo ha entendido, porque no entiende cómo funciona la diplomacia de verdad. Solo amenazas, sanciones secundarias, presión máxima, etc. Así que, entre los puntos muy importantes que deberían estar sobre la mesa desde el principio, el fin de todas las guerras, o, por decirlo en un lenguaje más abstruso, la terminación de las operaciones militares. Básicamente, en claro, vale, paremos todas las guerras, todos los ataques contra todos los integrantes del eje de la resistencia, el estrecho de Hormuz. Esto será el factor decisivo. Si entramos en terreno de factores decisivos, cómo reabrir y asegurar Hormuz, negociado entre Irán y Omán, algo que ya ha empezado en términos técnicos. Pero por supuesto, serán la Marina de los Guardianes de la Revolución y la PJGCA, el nuevo organismo creado por Irán, quienes fijen las condiciones. Y todos los que en todo el mundo utilizan el estrecho de Hormuz ya han dado esencialmente su acuerdo. El bloqueo naval, el fin del bloqueo estadounidense, es absolutamente esencial. End of the American blockade. That's absolutely essential. Otherwise, the Iranians won't even bother
to go back to the table. De lo contrario, los iraníes ni siquiera se molestarán en volver a la mesa de negociación. Entonces, podemos decir, con cierto grado de seguridad, que ahora tenemos de nuevo una vía para algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Sí, muy frágil, pero vuelve a haber una vía. Y este es el principal, probablemente el gran resultado de esta madre de todos los viajes, del lunes y el martes. Entonces, ¿qué ocurre? Bien, un breve repaso de dónde estamos. Estamos aquí. Hay una contradicción enorme. Aludimos a ella hace unos minutos. ¿Hasta qué punto va en serio la administración Trump cuando dice que realmente quiere volver a la mesa de negociación, mientras desata esta madre de todas las sanciones y subsanciones contra Irán a través de ese secretario del Tesoro absolutamente impreparado? Tal como están las cosas, no hay respuesta a eso. There is no answer for that as it stands. It depends on the next American moves. Just to give an example, Depende de los próximos movimientos de Estados Unidos. Pero, por ponerles un ejemplo a todos ustedes, supongamos que en los próximos días el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a empresas chinas o a bancos chinos. Entonces todo se derrumba casi de inmediato. Es muy importante. Hasta ahora, Bessent no se ha metido en este terreno. Esto es un campo de minas. E incluso si es estúpido, debería saberlo. O al menos debería saberlo la gente que le rodea. Así que es vale, pueden lanzar amenazas contra toda Eurasia, toda África, contra todo el que haga negocios con Irán. Si hacen negocios con Irán, vamos a expulsarlos del sistema del dólar estadounidense. Vale, un cínico, digamos un epígono de los cínicos griegos originales, diría que ahora mismo todo el planeta está de fiesta y descorchando champán. Vaya, eso es estupendo. Vamos a salir del sistema del dólar estadounidense. Es exactamente lo que necesitamos. ¿Sabéis qué? Esto es lo que todo el mundo está diciendo en todas partes, en todas las latitudes. Así que estos tipos son lo bastante estúpidos como para imponer un sistema de sanciones que obligará, llevará o seducirá a la mayoría absoluta del planeta a decirle adiós al sistema del dólar estadounidense. Este es el titular breve de aquello de lo que presume Bessent. Bien, todavía no hemos entrado en el expediente nuclear, porque esto, una vez más, va a ser el último gran asunto que se discuta, suponiendo que vuelvan a la mesa de negociación. Y por supuesto, Irán ya ha dado a entender, diría yo, a través de figuras muy públicas, que si los estadounidenses lo atacan de nuevo, podría abandonar inmediatamente el TNP, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y después de eso, ya no se puede descartar nada sobre lo que podrían hacer. And after that, all bets are off on what they can do. And then we enter this very complicated discussion on... Y entonces entramos en esta discusión tan complicada sobre la posibilidad de que la doctrina nuclear de Irán se retoque, por decirlo suavemente, o se ponga patas arriba. En cualquier caso, no lo van a ver. Así que, en los próximos 3 o 4 días, digamos hasta el final de esta semana, normalmente no pasa nada durante los fines de semana, lo que deberíamos vigilar es si Trump empieza a mencionar a Munir por su nombre o a referirse a Munir en sus publicaciones de Truth Social, o si menciona a Pakistán, a Irán, las negociaciones, el marco de Islamabad o el propio memorando de entendimiento del gato muerto. Si vemos una publicación en Truth Social que se refiera directamente a todo lo anterior, significará que quizá esté considerando, vale, demos algo de impulso a este viaje de Munir. Let's give some legs to this Munir trip. Let's see what else can he get in terms of Iran concessions. Veamos qué más puede conseguir en cuanto a concesiones de Irán. No habrá más concesiones iraníes. La concesión iraní fue en realidad recibir a la delegación pakistaní y decirle lo que le llevan diciendo desde siempre. No descartamos la diplomacia, pero tenemos que volver a la diplomacia si la otra parte va en serio. Después de eso, suponiendo que esto siga adelante, tendremos algún tipo de hoja de ruta, y esto no va a ocurrir en los próximos días. Quizá, podría empezar la semana que viene. Una serie de medidas de aplicación, una secuencia, garantías por ambas partes, etc., un calendario, lo que sea. Seguimos estando muy lejos, pero si vemos pasos en esta dirección, significa que esto tiene recorrido. Así que el TNP, déjame ver si hay algo importante, ¿vale?
NPT, let me see if there's an important, okay. Any committee act, any parliamentary scheduling of Cualquier actuación de una comisión, cualquier señal del Parlamento sobre una medida de retirada del TNP, si eso ocurre, significará que la resucitación del memorando del gato muerto realmente se ha terminado. Entonces ya no habrá más asesinatos en serie, ni reapariciones en serie del gato muerto. El gato estará totalmente muerto. Eso significaría que Irán empieza a debatir en el Majlis, el Parlamento, la posibilidad de salir del TNP. Aún estamos muy lejos de eso. Así que al final, ¿qué tenemos ahora mismo? ¿Un acuerdo de paz? Obviamente no. Estamos muy lejos de ello. Lo que tenemos es la arquitectura de una posible salida, si diría yo, una amalgama de Zeus, Poseidón, Afrodita y todos los demás, logra inculcar algo de sensatez en la mente arrogante de Donald Trump. into the hubristic mind of Donald Trump. Well, that's a lot to ask, but there's no other way. Bueno, es mucho pedir, pero no hay otra manera. Entonces podremos ir avanzando poco a poco hacia la aplicación de esta arquitectura, que no es muy distinta de todo lo que se habló antes de la firma del memorando de entendimiento. Y se suponía que eso iba a ocurrir después de la firma, durante ese periodo de 60 días que expiró la semana pasada, sin que pasara nada, porque los estadounidenses sencillamente lo hicieron saltar por los aires, ¿verdad? Entonces, ¿podemos decir que Irán está haciendo concesiones? No, porque no ha hecho ninguna concesión. La única concesión que quizá haya hecho es, de acuerdo, consideraríamos volver a hablar con los estadounidenses si van en serio. Ese es el titular breve de todo esto. Así que en resumen, este viaje fue decisivo. In a nutshell, this trip was groundbreaking. It was very, very serious. The dialogue... Fue muy, muy serio. Como dijeron los iraníes y los pakistaníes, sí, hablamos con todo el mundo y fue constructivo. El hecho de que el ministro del Interior, al volver a Islamabad, vaya a hablar directamente con el embajador interino de Estados Unidos, significa que esto no es ninguna broma. Pero estamos muy lejos, muy, muy, muy lejos de la posibilidad de un regreso, siquiera indirecto, a la mesa de negociación entre Estados Unidos e Irán. Así que no podemos decir que Irán esté sacando nada de Pakistán como mediador, ni de Estados Unidos como enemigo. No, hubo un intercambio de mensajes, se reabrió un canal. Y una vez más, lo más importante, si esto va a alguna parte, la pelota vuelve a estar en el tejado de la administración Trump. De acuerdo, señor Cera, volvemos con usted. Lo siento, pero me he excedido porque intentaba recalcar algunos detalles a nuestra audiencia. Por favor, continúe. Bueno, como siempre, has hecho un resumen excelente. Solo quiero añadir algunos matices, pero son detalles importantes. Tú y yo hablamos de una comunicación muy significativa y detallada que tuvo lugar mientras Asim Munir y Mohsen Naqvi estaban en Teherán. Procedía directamente de la oficina de Wang Yi. Recuerda que hablamos de ello. Es muy importante. ¿Quieres seguir adelante y destacarlo? No. Adelante, señor Z, porque esta es información importante que ha salido hace apenas, ¿qué? Una hora más o menos. Correcto. Hace solo una hora. Me honra mucho contar con la confianza de la gente que está en la sala para compartir esta información, porque es muy grave. Y la información era el mensaje de la oficina de Wang Yi, transmitido directamente a Mohsen Naqvi y Asim Munir. Decía, China está al 100% con vosotros. China respaldará todas las decisiones que toméis entre vosotros e Irán para, en esencia, decirles a los estadounidenses, idos a paseo. Estoy usando términos educados. Sí. Y esto fue, según me lo transmitió la persona que estaba en la sala, un gran impulso muy significativo para las conversaciones entre Pakistán y Teherán. Este mensaje les dio energía. Y entre ellos dijeron, bueno, haremos todo lo que esté en nuestra mano para acomodarnos a Estados Unidos. Pero si llega el momento decisivo, vamos a echar a Estados Unidos y vamos a formar nuestra propia unión con China.
y vamos a poner en marcha un programa. Quiero decir, no está en el informe, así que usted no lo leyó, pero yo lo oí. El mensaje de Teherán fue el siguiente. Si Estados Unidos consigue de algún modo asfixiarnos, es decir, a los iraníes, vamos a asfixiar al resto del mundo. No va a salir ni una gota de petróleo de Arabia Saudí, de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos, de ningún sitio, porque todo esto está bajo nuestro control. También se lanzó una advertencia muy significativa, directamente, no indirectamente, directamente a Trump. Intenten aplicar esta presión económica máxima para estrujarnos aún más. No va a funcionar. Por fin hemos tendido la mano. Tomen nuestra mano y avancemos hacia la paz. No quieren avanzar hacia la paz. No van a ver ni una gota de petróleo circular en el comercio internacional, ni una gota de petróleo procedente de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes Unidos, de Qatar o de cualquier otro lugar. Quiero decir, esto es sencillamente devastador. Esto es lo que Mohsen Rezaei, el señor Seta, viene diciendo desde hace ya algún tiempo. Él ha estado diciendo eso, pero puedo informarles de que se comunicó directamente a los pakistaníes. Llevad esto de vuelta a Trump. Esto tiene que llegarle a Trump. No vais a ver moverse ni una gota de petróleo en ningún lugar del mundo si vais a asfixiarnos, ni una gota de petróleo. Así que, ¿cuánto tiempo le va a durar eso a Trump? Incluso su estúpida mente debería entenderlo. Quiero decir, ya saben, es difícil decir qué se le mete en esa estúpida mente. Pero esto tiene que entenderlo. Y creo que Asim Munir hará que lo entienda. Esa es una parte. La otra es esta. Si seguís escalando, vamos a salir del TNP y vamos a avanzar hacia la siguiente fase. Y por lo que entiendo, por mis informaciones ya han avanzado hacia un enriquecimiento del 90% porque Mojtaba Khamenei les dio luz verde. Pero de acuerdo, algo muy importante, señor Seta. Esto no ha sido confirmado por ninguna autoridad iraní de alto nivel. Es un secreto de Estado. Existe la posibilidad de que estén considerando llegar al 90%. Creo que tenemos que tener cuidado, porque la sensibilidad es gigantesca. Tienen los conocimientos técnicos para llegar al 90% si quieren, así de simple. Hay muchos especialistas que lo han confirmado, incluido Ted Postol, del MIT. Hizo un análisis absolutamente fabuloso, una y otra vez, sobre cómo Irán puede hacer esto fácilmente en 2 semanas y ensamblar cualquier cosa que quieran en cuestión de 2 semanas. Pueden hacerlo. Y por supuesto, los expertos en Estados Unidos también lo saben. El problema es que esos expertos no están dentro de la administración Trump. The problem is these experts are not inside the Trump administration. So no wonder the leadership in Tehran. Así que no es de extrañar que los dirigentes de Teherán tengan que seguir enviando estos mensajes indirectos, muy contundentes, para ver si le llegan a ese niño psicópata de 4 años. Hasta ahora, de ninguna manera. Pero esta no es la palanca más importante que tienen. Quieren algún tipo de diplomacia, si es posible. Saben que es prácticamente imposible, pero siguen apostando por la posibilidad de la diplomacia, aunque esta administración ha destruido por completo la diplomacia. Si todo falla, y si todo falla después de este viaje, el lunes y el martes, lo primero será salir del TNP, algo que el Majlis aprobará sin más. Y entonces, todo queda abierto. Después dependerá de ellos decidir qué quieren hacer con ello. Y por supuesto, todo el asunto será observado. Sí, adelante, por favor. Adelante. Una parte clave de nuestra información es el canal de conocimiento directo que tenemos el honor, el privilegio y la suerte de recibir de personas que toman decisiones. Y eso es lo que hemos destacado ante nuestra audiencia global. Y eso es lo que aportamos cuando confirmamos por nuestra cuenta que esa información es cierta. Y hasta ahora, nuestro promedio de aciertos es de 10 sobre 10, lo que significa que realmente no hemos fallado en nada. Así que cuando hice esa afirmación, confirmé, no una, sino varias veces, no solo desde la parte iraní, sino también desde la parte pakistaní,
que Mojtaba realmente dio luz verde a esa decisión. Mojtaba dio luz verde a esa decisión. Adelante, enriqueced al 90%. Ahora bien, no dije que realmente ejecutaran esa decisión, pero él dio su visto bueno a algo que antes no se había aprobado. Anteriormente, su padre no lo había aprobado. Previously, his father had not approved that. And he himself was, Never approved it, yes. yeah, and he himself was Y él mismo lo estaba considerando. Llevaba mucho tiempo considerando esta medida, quiero decir, desde que llegó al poder. Así que nuestra información tiene que ser precisa, dijo. Sí, por lo que a mí respecta, de acuerdo, podéis hacerlo. Ahora bien, eso no significa que los técnicos responsables de ello hayan conseguido que ocurra, pero cuenta con su visto bueno. Y hay otra cosa que puedo decir, que es muy significativa. Irán está muy decidido, tan decidido como humanamente se puede estar, a que no va a tolerar ninguna escalada más por parte de Estados Unidos. Van a responder de una manera muy contundente. Y tienen muchas medidas previstas. Una de ellas es salir del TNP, la otra es la confirmación de que el enriquecimiento ha alcanzado el 90%. confirmation that enrichment has taken place to 90%. Another step could be that, okay, we have deployed it on a nuclear. Otro paso podría ser que, vale, ya lo hemos desplegado en un dispositivo nuclear y estamos listos para detonarlo. Otro paso podría ser, vale, no saldrá petróleo mientras nos asfixiáis económicamente. Vamos a asfixiar al resto del mundo, incluido usted. Eso supondría agotar aún más la reserva estratégica de petróleo, hasta dejarla en mínimos absolutos. Así que Trump está atrapado una y otra vez. Pero es tan estúpido, tan psicótico, tan maligno y está tan bajo la influencia de los sionistas globales que a veces vislumbra la situación. Entonces llama a Asim Munir y le dice, por favor, ¿podría encontrarme una salida? Y en cuanto le ofrecen esa salida, vuelve a quedar consumido por la presión de los sionistas y se retira. Así que esta es la última. Quiero decir, odio seguir diciendo que esta es la última oportunidad. Literalmente, ya sabe, estamos ante la última oportunidad. This is the last chance. Literally, we are down to the last chance. That's Either what he it takes looks this. ¿Y qué se ha hablado durante este día y medio? Sí, es la última oportunidad, sin duda. Yes, it is the last chance. Absolutely. And of course, Y por supuesto quiero decir, Guantoro a Islamabad fue que huesen en Forward World now de Estados Unidos. U.S. ambassador. Okay, exactly. And considering the timetable, this is late August. Exactamente. Soon we're gonna Y teniendo en cuenta el calendario, estamos a finales de agosto. Dentro de poco tendremos la Asamblea General de la ONU. El agotamiento de la reserva estratégica de petróleo puede llegar en cualquier momento. Hay todo tipo de previsiones. Y claro, después solo faltarán 2 meses para las elecciones de mitad de mandato. Así que tiene que pasar algo para que pueda presumir de que ha iniciado un proceso o lo que sea. Así que el tiempo es... Y una vez más, todos debemos recordar, bueno, todo el mundo ya lo sabe, que Teherán controla el reloj. Eso es lo más importante. That's the most important thing. Tehran runs the clock and Islamabad is the center of gravity. Irán marca los tiempos, e Islamabad es el centro de gravedad de ese reloj. Trump, en Estados Unidos, creyó estúpidamente que podía saltarse a Asim Munir, que podía saltarse a Pakistán, a Islamabad e ir a Qatar, podía ir a Omán. Y de hecho, hizo acercamientos en ese sentido, solo para que Irán le dijera, no, solo vamos a hablar con Asim Munir, solo vamos a hablar con Islamabad. Así que ha vuelto a hablar con Islamabad, y su máxima presión económica no impresionó a nadie. De hecho, solo hizo que estuvieran más decididos. Bueno, lo cerramos ya, señor Z. Por favor, adelante. No, estoy bien. Please, Go ahead. Please, go ahead. No, I'm okay. I think I did my best to summarize. Estoy bien. Creo que hice todo lo posible por resumir, en qué sé yo, unos 20 minutos, los puntos más importantes de este viaje. Y una vez más, la pelota está en el tejado de la administración Trump. Lo que hagan en los próximos días será esencial para determinar si vamos a tener algún tipo de conversación diplomática o si se acabó. Si vamos a subir por la escalera de la escalada hasta el final. Una vez más, el contraste es terrible y muy peligroso. Es un choque de caminos. Pero al menos, esta última oportunidad de ayer y de hoy, quizá ya saben. De hecho, todos esperamos que pueda ser algo significativo. We all hope that this could be something meaningful.
Otherwise, well, the Global South has already Por lo made up demás, their minds. bueno, Most of el sur global ya ha tomado una decisión, la mayoría. maximum pressure. Tras el anuncio de esta presión máxima, la madre de todas las sanciones y todo eso, todo el mundo sabe con quién está tratando. Y habrá cada vez más movimientos de grandes actores, actores medianos y mini-estados de todo el sur global para encontrar nuevas alianzas y, obviamente, acabar escapando del sistema internacional del dólar estadounidense, algo que básicamente alentó Estados Unidos. Encouraged by the US itself. Yes, yes, yes. Sí, sí, sí. Bueno, has mencionado una palabra, Pepe, y la voy a repetir porque lo resume todo. La última oportunidad. Last chance saloon. Sí, eso es. Yeah, last chance saloon. So, thank you everybody. Sí, la última oportunidad. Así que gracias a todos, a nuestra audiencia global. Agradecemos muchísimo vuestro apoyo. Volveremos mañana con nuestro querido amigo y colega Larry. Los tres estaremos aquí para daros más información. Os prometemos que os daremos las noticias que hacen que se muevan las noticias. Nunca las encontraréis en los medios corporativos, aunque tengan acceso a ellas. Y rara vez las encontraréis en los medios independientes, porque no tienen ese acceso. Para nosotros es un honor tenerlo y también contar con analistas de reputación mundial como Pepe para explicaros qué significa todo esto. Así que, por favor, dadle a me gusta y suscribíos. Entrad en Substack por $5 al mes. 2 veces por semana os enviaremos esta calidad de noticias directamente a vuestro buzón de correo. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias a todos. Salud. Nos vemos mañana. Thank you very much. Thanks, everyone. Cheers. See you tomorrow.